Bien, Jorge, ¿cómo definiría, hablando un poquito de política, cómo define el actual momento del movimiento popular, del kirchnerismo, del peronismo? Póngale el nombre que usted quiera. ¿Cómo definiría la actual situación? Bueno, está en un proceso de absorción de una derrota electoral del campo popular en base a este proyecto neoliberal conservador que emerge a partir del liderazgo de Mauricio Macri, y eso implica, bueno, primero y principal, reconocer la necesidad de generar un principio de contradicción. Es decir, si hay una centro-derecha de base neoliberal conservadora que gobierna, es absolutamente imprescindible la construcción de una centro-izquierda de base progresista y o populista, y eso es un tema que requiere un aspecto identitario, pero a su vez requiere de coherencia, de convicción y de capacidad de unir en la diversidad. Por lo tanto, creo que estamos ante esa etapa, una etapa compleja, donde hay que hacer oposición en el marco de la gobernanza de territorios, en donde hay una pérdida de identidad relativa en ese espacio amplio del Movimiento Nacional Popular y Democrático, que requiere precisamente la recuperación de esa identidad opositora. Para la identidad opositora se requiere no más que la ratificación de ese principio de contradicción que decía, sobre la base de un acuerdo programático que garantice unidad en la diversidad y obviamente una estrategia para plantarse claramente en el año 2019 como una alternativa confiable para las mayorías populares. A ver, identidad opositora. Estamos viendo que sectores importantes del peronismo, del justicialismo, sectores afines a muchos gobernadores, están acompañando o acompañaron en el pasado y acompañarían ahora en el tratamiento de las leyes que se van a tratar próximamente en el Congreso, tanto en senadores como en diputados, la postura del gobierno nacional, la reforma fiscal, la laboral y la previsional. Digamos, sectores por caso de, del gobernador Urtubey, sectores que están con Bocio, está la figura ahí, no sé cómo interpretaría usted la figura de Miguel Ángel Pichetto, que prácticamente es casi como un senador oficialista más. ¿Cómo entra el razonamiento que usted hace de identidad opositora con el comportamiento que están teniendo muchos legisladores? Bueno, concretamente el gobierno es una organización tramposa, es decir, todo el tiempo genera una estrategia para cooptar las voluntades opositoras por un lado, pero sobre la base de una estrategia absolutamente tramposa en respecto a los componentes. Por ejemplo, el año pasado logró una convalidación de una ley combo sobre la base de convalidar un blanqueo de capitales que es vergonzoso blanqueo de capitales, recaudando 125.000 millones de pesos, 5 participación a las provincias, a cambio de que las provincias tengan la posibilidad de recuperar en 5 años el 15% de precoparticipación, cuando era una cuestión resuelta por el decreto 2135 del 30 de noviembre del año 2015 por parte de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, concretamente, le ponen un incentivo, la zanahoria, en términos de devolución del 15% que ya estaba resuelto, a cambio de un blanqueo que sirvió para los parientes del presidente y allegados de empresarios. 5 participación de recursos, le prometieron a los jubilados reparación histórica, que no es reparación ni es histórica, y que ahora le sacan 150.000 millones de pesos a 17 millones de argentinos dentro del sistema de seguridad social, en virtud precisamente de otro entrampamiento, poniendo un pacto fiscal y estableciendo la derogación de la ley 26.417 de movilidad jubilatoria. O sea, el gobierno no solamente coopta voluntades de oposición, sino que lo hace cómplice de sus acuerdos políticos a los gobernadores, que resignan fondos, pero a su vez convalidan ajustes de carácter previsional, o que a partir de ahora se establecen mecanismos para una reforma laboral o tributaria que en definitiva constituye desde la flexibilización laboral más marcada hasta lo que significa una reforma tributaria de reducción de impuestos a los ricos. ¿Y por qué lo votan entonces, Jorge? Lo votan en muchos casos. Hay gobernadores que no tienen esta capacidad de oponerse sistemáticamente. ¿O están apretados por los recursos? Sí, obviamente, por eso digo, es una estrategia tramposa y extorsiva. Es la estrategia típica del gobierno nacional, tramposa y extorsiva.
pero a su vez también porque creo que no hemos tenido esta capacidad de unirnos en la diversidad. Entonces, ellos, frente a las debilidades nuestras, atacan y profundizan un ajuste de carácter estructural, que obviamente va a terminar como terminan todos estos ajustes con crisis de deuda, porque es inevitable. Es decir, si uno toma en cuenta los indicadores macroeconómicos, observará que es un récord el déficit de balanza comercial desde el año 1994, que a su vez prácticamente se duplicó el tema del índice de desocupación, que aumentó sistemáticamente el déficit fiscal, que generaron 1,2 millones de pesos de emisión de LEVAX con un esquema de convalidación de tasas de interés cada vez más elevada para sustentar el déficit fiscal. Entonces, los desequilibrios macroeconómicos se agudizan, pero a su vez se agudizan sustancialmente los desequilibrios de carácter social por un aumento de la transferencia de pobres a ricos y obviamente una estructura económica que genera un condicionamiento extremo hacia el futuro. Lo que no me queda claro entonces es por qué acompañan diferentes gobernadores estas reformas que en un punto terminan atentando con su propia gobernabilidad, porque el ajuste lo van a tener que absorber ellos y las consecuencias del ajuste lo van a padecer ellos en sus provincias. Por caso, cuando el presidente Macri, en una reunión con gobernadores, ha trascendido el audio, le dice no le tienen que aumentar a los empleados públicos. Si un gobernador no le aumenta a los empleados públicos, tiene la posibilidad de aumentar la posibilidad de su conflicto, del conflicto social en su provincia. Es un problema que absorbe él. ¿Cuál es la razón por la cual uno apoya una medida que lo termina hasta en términos personales y de gobernabilidad los termina perjudicando? Bueno, tiene que ver con la cuestión de carácter extremadamente coyuntural. Es decir, si no le generan anticipos impositivos para poder pagar salarios en tiempo y en forma, si no le generan las condiciones básicas para tomar endeudamiento y las autorizaciones correspondientes. Acá lo que no se dice es que en la República Argentina existe un sistema de regulación desde el punto de vista del endeudamiento público por parte de las provincias argentinas que requiere autorización de forma permanente por parte del Estado Nacional. Una resolución 1075 del año 1993 que resulta razonable en tanto y en cuanto se informe respecto a, primero, la emisión, las características de la emisión, la tasa de interés, a los efectos de no generar un efecto de desplazamiento en la toma de endeudamiento por parte del Estado en su conjunto, del sector privado, porque eso es parte de la sincronización del sistema de información. Pero lo que no se puede hacer es que todo el tiempo estemos dependiendo del Estado Nacional. Y esto es lo que ocurre. O sea, el Estado Nacional tiene múltiples herramientas para coaccionar y para establecer un elemento coercitivo a las provincias argentinas. Y esto es lo que termina convalidando acuerdos con los gobernadores para tener correlato en el Congreso, que a su vez van a perjudicar notoriamente hoy a jubilados, a trabajadores, y obviamente también a pequeñas y medianas empresas e industria nacional. Estamos hablando con Jorge Milton Capitanich, el intendente de Resistencia. En su provincia, en el Chaco, el peronismo perdió, fue dividido y perdió. Sí, bien. Pero es parte de esta estrategia que impone el gobierno y que es necesario poner... ¿Quién fue el responsable de esa división? Yo no participé ni en el diseño político ni en la campaña. Bueno, usted es un hombre importante de la provincia, no diga esta no es mía porque es un hombre fuerte de la provincia. Yo tengo otra visión y vengo planteando esa visión distinta desde el 10 de diciembre del año 2015. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con el pacto con el gobierno, en cualquiera de sus formas. Bien. ¿Por qué? Porque yo siempre destaco lo siguiente: Macri fue coherente en el año 2003, en el año 2005, en el año 2007, fue opositor, siempre sistemático, aguerrido. Cuando se estatizaba Aerolíneas Argentinas, él estaba en contra. Cuando se estatizaba IPF, estaba en contra. Cuando el gobierno de Cristina tomaba decisiones como la estatización de las FJP, él estaba en contra, porque representaba los intereses que representa. O sea, él es coherente. Lo que no somos coherentes somos nosotros. Porque, en definitiva, desde el fin de diciembre del año 2015 terminamos convalidando la estrategia que tiene el gobierno. La verdad es que... ¿Ese es un teléfono para Pepo? ¿Para Domingo Pepo, el gobernador de su provincia? Para todos. Es teléfono para todos. ¿Para Pepo también? Pero digo, yo se lo planteo a él con absoluta franqueza y frontalidad. ¿Por qué a Pepo es medio oficialista? No, aparte, yo soy una persona franca en el sentido de aceptar las diferencias. Obviamente siempre no me creo el dueño de la verdad, simplemente soy una persona que opina respecto a lo que se debe hacer. Entonces, en ese contexto también no es menos cierto que no todos los intendentes de toda la República Argentina, que somos muchos, que pertenecemos a este espacio, tenemos esta capacidad y esta voluntad de juntarnos para oponernos.
pero porque así funciona la democracia. Yo siempre sostengo esto. En democracia, si hay un oficialismo, tiene que haber una oposición, porque no todos votan al oficialismo. Y los que votan a la oposición tienen que tener la representación política. ¿Y quién tiene que tener la representación política? Los que nos oponemos. Entonces, nosotros no podemos convalidar una reforma laboral que pretenda una flexibilización que viole sistemáticamente las conquistas laborales históricas. Nosotros no podemos ser copartícipes de un perjuicio a nuestros jubilados y a los que ejercen derechos sociales en materia de asignación universal por hijo. Nosotros no podemos convalidar reformas tributarias que favorezcan a los ricos en detrimento de los pobres, de las pequeñas y medianas empresas. Nosotros no podemos convalidar un ajuste estructural en la economía argentina que reduzca el consumo, que perjudique a la familia argentina y a su vez que destruya la industria nacional que tanto nos costó construir. Entonces, la verdad es que tenemos que tener prudencia. Nosotros no podemos permitirnos que el gobierno nacional nos meta la mano en el bolsillo para quitarnos recursos de las provincias y de los municipios. Pero yo quiero ser práctico. ¿Sabés cuántas escuelas nosotros inauguramos acá durante el periodo de gestión de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia? 88 escuelas por año. ¿Sabés cuántas se van a inaugurar acá, más o menos en estos 2 años? 7. 88 a 7. Segundo, ¿sabés cuántas viviendas nosotros inauguramos? 8.000. ¿Sabés cuánto es 8.000 a 400? Tercero, ¿sabés cuántos kilómetros de ruta hacíamos? 50 contra 10. ¿Sabés? Digo, te estoy comparando esto para que observes claramente la profundización de las asimetrías. Entonces, no cabe la menor duda que Rodríguez Larreta tiene más recursos. Pasaron del 1,4 al 3,75%. No cabe la menor duda que este pacto fiscal lo hacen para María Eugenia Vidal, que se lleva 65.000 millones de pesos. Y nosotros, entonces, le tenemos que brindar una explicación a los trabajadores de la UOCRA acá. ¿Sabés cuántos nosotros teníamos? Cerca de 15.000 empleos directos y otros tantos indirectos. ¿Y sabés cuántos hay ahí? 6.000. Y dentro de 3 meses va a haber 2.000. Entonces, y esa familia de trabajadores de la industria de la construcción, ¿qué van a decir? ¿A dónde van a reclamar? Reclaman a la puerta de quien gobierna. Y obviamente hay discriminación. Aquí, en mi municipio, me sacaron 500 cuadras de pavimento urbano, me excluyeron de cualquier nivel de financiamiento y nunca me van a atender el teléfono. Pero no me importa que no me atiendan el teléfono. Lo que también digo es que no se hagan los demócratas, los plurales, los que efectivamente respetan a todos y que tienen diálogo con todos, cuando en definitiva discriminan a provincias por pensar distinto y a intendentes que son opositores. Yo nunca lo escuché así de caliente a Capitanich, ¿eh? Lo digo con mucho énfasis. Sí, está muy bien, está muy bien. Con fundamento. ¿Y sabes por qué? Porque estoy cansado del verso y de la mentira de este gobierno, que aparte de perseguir y encarcelar opositores, lo único que hace es tener el 99,9% de los medios de comunicación y de los periodistas que efectivamente son aplaudidores seriales para garantizar la sistematicidad de la mentira. Entonces, ¿tenemos que tener democracia? Bueno, yo soy demócrata. A mí no me ofende cuando me insultan, me agravian, me injurian o me putean. Pero también soy capaz de defender con convicción las ideas a las cuales represento. Y no voy a transigir y no voy a convalidar lo que pretende hacer este gobierno, porque estoy en las antípodas de este pensamiento. Tengo 30 segundos nada más, porque tenemos que ir a las noticias y le apelo a su poder de síntesis. Jorge, ¿y Cristina? ¿Cuál es el rol de Cristina ahora? En 30 segundos, ¿eh? Cristina tiene un rol importante. Primero, es la figura más opositora más votada en la provincia de Buenos Aires. Es una líder política de la oposición y a su vez tiene que ser la constructora de la unidad en la diversidad de la oposición para ser una alternativa confiable en el 2019. Jorge, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario. Hasta luego. Jorge Milton Capitanich. Viste que suele decirse que comunica medio alambicado y más fuerte, sobre el final estaba encendido. Mucho que no se escuchaba. Estaba encendido, estaba caliente, como suele decirse. Intendente de Resistencia Chaco conversando con nosotros, 10 de la mañana clavadas, momento de...